Saludos mis estimados estudiantes y demás usuarios de esta gran plataforma de la información. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en el cual estén viendo y escuchando este material audiovisual. El día de hoy, como parte final de lo que sería el Derecho Penal Internacional en la materia de Derechos Humanos de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, Escuela de Derecho, vamos a hablar sobre lo que es la Corte Penal Internacional. Esta corte fue creada a través del Estatuto de Roma, firmado en 1998, y entró en funciones 4 años después. Tenemos que es un órgano jurisdiccional, permanente, independiente de Naciones Unidas, es decir, con plena independencia en el ejercicio de sus funciones, creado para juzgar con base al derecho penal internacional a los presuntos responsables de los crímenes más graves contra el derecho internacional público. Se encuentra regida por el Estatuto de Roma o el Estatuto de la Corte Penal Internacional, como también se le conoce, y tiene sede en la ciudad de La Haya. No debe confundirse, señores, con la Corte Internacional de Justicia, cuya sede también es La Haya. Este último es el Tribunal de Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional es independiente de Naciones Unidas a pesar de que tiene una relación indirecta con esta y también tiene sede en La Haya. La Corte Penal Internacional tiene como función sancionar a las personas de que se trate por su responsabilidad penal por los crímenes más graves cometidos, como indiqué, contra el derecho de gentes. Y aquí debemos retomar un detalle que, como ya indiqué, se busca sancionar a la persona. Ya no buscamos sancionar a los estados o declarar responsable a los estados, mejor dicho, sino sancionar penalmente e individualmente a la persona. Todo ello debido a que el derecho internacional público ha evolucionado de tal manera que ya se reconoce personalidad jurídica, al menos en la materia de sanción, a las personas naturales. Ya no solamente se le llama la atención o se declara la responsabilidad de los estados por vulnerar, por ejemplo, las normas del derecho internacional de los derechos humanos, sino ahora, con base a esas normas y al derecho internacional humanitario y a otras ramas y otras normas de igual e importante relevancia del derecho internacional público, se sanciona penalmente e individualmente a las personas naturales. La Corte está distribuida o compuesta, mejor dicho, por 18 magistrados y sus 4 órganos principales, según lo establecido en el artículo 34 del estatuto, son la presidencia, la sección de apelaciones y primera instancia, la sección de cuestiones preliminares, la secretaría y la fiscalía. ¿Ok? Tenemos acá entonces que la presidencia está integrada por el presidente, el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo, y se desempeñan en sus cargos por un periodo de 3 años, pudiendo ser reelegidos una sola vez. Por su parte, las secciones de apelaciones están compuestas por el presidente y 4 magistrados. Normalmente los tribunales internacionales no tienen secciones de apelación. Los únicos que tienen hasta ahora secciones de apelación son la Corte Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El resto de los tribunales internacionales no tienen secciones de apelación. Más sin embargo, aquí era de suma importancia porque es un derecho humano universal establecido en los tratados internacionales que busca hacer respetar también indirectamente la Corte Penal Internacional. Entonces, dicen esos tratados internacionales de derechos humanos que toda persona tiene derecho a una segunda instancia. Entonces, había que garantizarla. Tenemos también que la sección de primera instancia, que está compuesta por 6 magistrados. Hay secciones de primera instancia, no es una sola sección.
Y tenemos una sección de cuestiones preliminares que está compuesta igualmente por 6 magistrados. Y esta sección de cuestiones preliminares, mis estimados alumnos, es la que examina o la que determina si se puede iniciar o no una investigación. Serían estas las 4 partes en las que está compuesta, como indiqué, la Corte Penal Internacional: la presidencia, la sección de apelaciones, la sección de primera instancia y la sección de cuestiones preliminares. También tenemos una fiscalía que está dirigida por un fiscal que podrá contar con la ayuda de fiscales adjuntos. Esta fiscalía está encargada de recibir información corroborada sobre crímenes de competencia de la Corte para examinarlas y realizar las investigaciones o ejercer las acciones penales ante la Corte. Y por último tenemos una secretaría compuesta por el secretario y el secretario adjunto, que estará encargada principalmente de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte y prestarle servicio, es decir, la parte administrativa propiamente del tribunal. ¿Cuáles son los instrumentos principales con los cuales trabaja la Corte Penal Internacional? Vamos a mencionarlos y les voy a citar los que son de importancia extrema, especialmente para cuestiones de nuestra materia. Tenemos aquí el Estatuto de la Corte Penal Internacional, o también conocido como Estatuto de Roma. Tenemos el segundo a mencionar, es los elementos del crimen. ¿Qué son los elementos del crimen, señores? Es el documento que me establece cuáles son los requisitos indispensables que debe darse en un hecho específico para determinar que se está en presencia de un crimen determinado en alguno de los artículos e ítems del Estatuto de Roma. Es decir, por ejemplo, recordemos que el genocidio se puede dar a través del traslado forzoso de niños de un grupo a otro. Si revisamos en los elementos del crimen, vamos a buscar el genocidio por ese concepto y vamos a encontrar qué elementos se deben dar para que la Corte pueda considerar que está en presencia de ese crimen. Y así sucesivamente con cada uno de los crímenes. Si buscamos el crimen de lesa humanidad y buscamos cuando es por detención ilegal, es decir, privación ilegítima de libertad, vamos a encontrar allí en los elementos del crimen cuáles son los requisitos sine qua non que deben estar presentes para que la Corte pueda determinar de que sí estamos en presencia de un crimen de lesa humanidad por privaciones ilegítimas de libertad. Los elementos del crimen son de suma importancia, igual que el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Con ellos dos son los que fundamentalmente trabajaremos en esta materia. También tenemos las reglas de procedimientos y pruebas. Estas reglas de procedimientos y pruebas son los pasos que debe seguir la Corte para cada una de sus actuaciones y cómo se evacúan las pruebas. El reglamento de la Corte Penal Internacional, que es el reglamento interno de cómo funciona lo interno, las reglas que ella misma se impone para su funcionamiento, así como el reglamento de la Secretaría, el reglamento de la Fiscalía y el reglamento de la Asamblea de Estados Partes. Es decir, las reglas que deben seguir los Estados Partes cada vez que se reúnen y cuándo deben reunirse. ¿Estados Partes de qué? Estados Partes del Estatuto de Roma, que son evidentemente ellos los que toman las decisiones sobre el estatuto cuando se les agrega algo a un delito nuevo, por ejemplo, cuando se subirán los jueces, cuántos jueces deben estar. Las modificaciones generales al estatuto deben ser aprobadas según ese reglamento de Estados Partes. Lo siguiente que debemos mencionar, señores, lo que debo aclarar acá, son las obligaciones que tienen los Estados partes. Los Estados partes. Sabemos que cada vez que un Estado firma un convenio internacional, está comprometiéndose a cumplir al pie de la letra ese convenio internacional con un pacto de caballeros, pacta sunt servanda, con buena intención, de buena fe, como nos indica la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que es también la que me indica esa Convención de Viena sobre el derecho del tratado, cómo se deben interpretar los tratados internacionales. Ahora bien,
Evidentemente, cuando un Estado parte firma una convención de derechos humanos, por ejemplo, se obliga a respetar los derechos contenidos allí en esa convención y se obliga igualmente a organizar su aparataje gubernamental para hacer efectivo esos derechos humanos, ¿cierto? ¿Y qué se obliga a un Estado cuando firma el Estatuto de Roma? Se obliga a situaciones similares. Primero, se obliga a ajustar su ordenamiento interno y a legislar para prevenir y sancionar los crímenes internacionales que están establecidos en el Estatuto de Roma, es decir, tipificar el genocidio, el crimen de agresión, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Y aquí les hago mención, caso particular Venezuela. En Venezuela firmamos en 1948 la Convención contra el Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad y se estableció la obligación de legislar en contra de ello. Y hasta la fecha, señores, no hemos cumplido. Lamentablemente no hay un delito de genocidio o lesa humanidad en Venezuela. No existe. Por lo tanto, si estos hechos llegan a materializarse, lo más probable es que se intente sancionar a la persona con los crímenes de homicidio, desaparición forzada, tortura, etcétera y cualquier otra cosa, pero delito o acciones específicas que haya cometido la persona, pero nunca con un crimen tan grave como genocidio o lesa humanidad. Sobre el crimen de agresión, se firmó evidentemente el Estatuto de Roma y se ratificó la modificación de ese estatuto, pero todavía no se ha legislado sobre el crimen de agresión. Y los crímenes de guerra sí en su mayoría están contenidos en el Código de Justicia Militar. La siguiente obligación que tenemos, señores, los Estados partes es ajustar su ordenamiento interno y legislación para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de la Corte Penal Internacional. La Corte tomará decisiones. Por ejemplo, pudiera ser solicitar la entrega de una persona, solicitar que un Estado parte haga una investigación, solicitar que se envíen los expedientes, solicitar, por ejemplo, que a pesar de que el Estado haya sancionado a la persona, la Corte considera de que se violaron los pasos y solicite el expediente para ella volver a hacer la investigación. Todo eso puede ocurrir y el Estado parte debe tener unas normas internas y legislación interna que permitan dar perfectamente cumplimiento a estas decisiones. Venezuela no las tiene el día de hoy. De hecho, hay una gran disyuntiva entre si en países como Venezuela, donde se prohíbe la extradición de sus nacionales, se solicita por parte de la Corte la entrega de una persona nacional de este país, caso Venezuela por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Lo entregarían o no lo entregarían? ¿Cumplirían con su obligación internacional o no? Ese es un conflicto que se va a plantear posiblemente en un país algún momento en el que se solicite la entrega de esa persona que es nacional de ese país parte. ¿Qué pasa? Algunos consideran, en los cuales me incluyo, que aquí no estamos hablando de extradición, sino solamente de entrega. ¿Por qué? Porque yo firmé un tratado donde yo indico que yo puedo entregar, no se mencionó la palabra extradición, yo puedo entregar a la persona para que la juzguen e inclusive yo puedo solicitar que una vez que la sancionen, esa persona cumpla la pena en mi territorio. ¿Es válido? Es posible. La Corte resolverá, pero ya veremos qué pasa. Los Estados partes también se obligan a procesar penalmente a los presuntos responsables de genocidio, agresión, crímenes de guerra o lesa humanidad. ¿Qué pasa? Que la Corte es un órgano subsidiario y complementario a la justicia penal de cada uno de los estados. En principio son los Estados partes los que deben sancionar y procesar penalmente a estas personas responsables. Cuando los Estados partes no lo hacen o no quieren hacerlo, es cuando otro Estado parte inclusive pudiera procesarlos penalmente. Recordamos el principio de jurisdicción universal. Si un Estado parte se declara competente para hacerlo y lo hace, la Corte no iniciaría en principio no iniciaría la investigación en contra de la persona, dejaría que los Estados partes resolvieran. Pero cuando no se declara nadie competente o no hay posibilidad de que alguien pueda declararse competente para juzgarlo o no quieren hacerlo los Estados partes, inclusive no lo quiere hacer el Estado que debería de hacerlo porque el hecho sucedió en su territorio, la Corte asumirá
la investigación y el procedimiento como así lo establece el Estatuto de Roma. ¿Quién puede presentar un caso ante la Corte Penal Internacional? El primero que puede presentar un caso ante la Corte Penal Internacional indudablemente es el fiscal de la Corte Penal Internacional, ¿okay? Que tiene plenamente el poder de presentar la acción penal en contra o el monopolio en términos generales, si se quiere, de la acción penal ante la Corte Penal Internacional. El segundo son los estados partes. Más el hecho de que los estados partes presenten una acusación ante la Corte Penal Internacional no quiere decir que automáticamente inicie el procedimiento. Hay unos pasos que se deben seguir y esencialmente esto llegaría a manos del fiscal, como ha sucedido con otras denuncias presentadas por estados partes. Y el tercero es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y aquí se presenta una particularidad, porque el principio general es que para que la Corte conozca de un caso, los hechos que investiga deben haber ocurrido en un país que sea parte del Estatuto de Roma, o al menos las víctimas o los victimarios deben ser nacionales de un país parte del Estatuto de Roma. Pero en el caso de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas presente la acusación, señores, el Consejo de Seguridad lo puede hacer inclusive en contra de personas que no sean nacionales de estados partes del Estatuto de Roma. El Consejo de Seguridad puede presentar la acusación en contra de absolutamente cualquier persona, sin importar su nacionalidad o dónde ocurrieron los hechos. Y es allí donde la Corte adquiriría jurisdicción universal absoluta sobre, evidentemente, los hechos en cuestión que tienen que ver indiscutiblemente con uno de los 4 delitos de cuya competencia es la Corte. Hablemos un poco de lo que es la responsabilidad penal internacional. Fíjense, en el derecho internacional público se pasó de exclusivamente responsabilidad internacional de los estados a hablar de lo que hoy conocemos como responsabilidad penal individual. Y esto a raíz esencialmente de los juicios de Nuremberg. Estos juicios de Nuremberg, señores, en los cuales se sancionó a las personas responsables de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, así como sucedió en el Tribunal Militar de Tokio. ¿Ok? Asimismo, se sentaron, en aquel momento se aprobó algo que se llama los Principios de Nuremberg, un documento llamado los Principios de Nuremberg. Y en esos Principios de Nuremberg se establecieron las bases para lo que fueron los posteriores tribunales internacionales, incluyendo el Tribunal por los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia y en Ruanda. También se fundaron en esos Principios de Nuremberg, que hablaban esencialmente, entre otras cosas, sobre esa responsabilidad penal internacional y sobre el por qué deben juzgarse a estas personas responsables. Es decir, es una especie de sentar las bases para que no se volviera a repetir la historia de que los acusados volvieran a indicar que el tribunal en cuestión no tenía competencia porque era un tribunal ad hoc y no existían reglas claras que indicaran que eso era delito. Por eso se establecieron los Principios de Nuremberg. También tenemos acá, cuando hablamos de responsabilidad penal internacional, nos referimos a una responsabilidad penal individual de carácter internacional. Una novedad absoluta, indiscutiblemente, en estos últimos años, según la cual, a pesar de que el derecho internacional público rija o establezca obligaciones para los estados, también indirectamente los particulares deben cumplir con esas obligaciones. Y al vulnerar los particulares esas obligaciones que tienen los estados, así no sea ese particular un funcionario de ese estado, pero vulneró esas obligaciones internacionales que tiene el estado, específicamente en materias de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio o agresión, no hay de otra, señores, que acusarlo ante un tribunal internacional para ser garante, para ser efectiva esa responsabilidad penal individual de la persona. Pero esencialmente deben recordar que la Corte Penal Internacional es subsidiaria y yo no puedo ir directamente a la Corte Penal Internacional. Debo primero intentar como Estado sancionar a los responsables. Yo, Estado, estoy obligado a sancionar a los responsables. Si el Estado no lo ejecutó, si no hay ningún Estado que tenga capacidad o pueda hacerlo, es indiscutible que podemos acudir a la Corte Penal Internacional.
Y es así que indicamos que se puede considerar responsable penalmente a una persona no solo por la comisión directa de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio o el crimen de agresión, sino también por intentar colaborar, facilitar o ser cómplice e encubridor de los crímenes en cuestión. Es decir, los grados de participación en el crimen también son tomados en cuenta, así que es importante saber eso. Una persona también puede ser responsable penalmente por planificar e incluso por instigar a la comisión de estos crímenes. Son igualmente responsables por regla general aquellos que hayan actuado bajo órdenes superiores e incluso los superiores que bajo cuyas órdenes se haya planificado o que no hayan hecho lo razonablemente necesario para impedir que sus subordinados cometan los crímenes. Estos también son responsables. Se indica también, por regla general, que las inmunidades no son impedimento para accionar en el derecho penal internacional frente a la Corte Penal Internacional. Es decir, no importa el rango de funcionario público frente al cual nos encontremos, todos pueden ser en principio investigados y acusados ante la Corte Penal Internacional, e incluyendo presidentes en funciones, que ya ha sucedido. Mencionemos algunos principios básicos contenidos en el Estatuto de Roma y que debemos conocer, a pesar de que algunos guardan estrecha relación precisamente con los principios del derecho penal interno. El primero es el principio de complementariedad. Señores, la Corte es un órgano complementario y subsidiario a la jurisdicción penal de cada uno de los estados. Es decir, como ya he mencionado anteriormente, los estados son los principales responsables de sancionar. Cuando los estados no lo hacen o no quieren hacerlo, la Corte entra en funciones. No hay un crimen sin ley. No hay crimen sin ley previa. El Estatuto de Roma no tiene efecto retroactivo, ¿ok? No tiene efecto retroactivo. Por lo tanto, no se puede aplicar el Estatuto de Roma a hechos anteriores. Nullum pena sine lege. Es decir, no se puede imponer penas establecidas al Estatuto de Roma a hechos anteriores. Y tampoco se pueden imponer penas que no se encuentren dentro del Estatuto de Roma. En este caso no las podrá imponer la Corte Penal Internacional. Solamente puede imponer las penas allí establecidas. También tenemos aquí la irretroactividad ratio personae, que no es más que la irretroactividad de la ley. Según este principio, en el artículo 24, no se aplicará el estatuto ni sus modificaciones retroactivamente, salvo el principio de indubio pro reo, es decir, cuando sea en favor del reo o de la persona investigada como tal. El siguiente, en el artículo 25, no es más que la responsabilidad individual. Y es precisamente lo que les hablaba en la lámina anterior. La responsabilidad penal individual conforme a los actos contrarios al derecho internacional público que se cometan. El siguiente, el artículo 28, nos indica la responsabilidad de los jefes y sus superiores. Muy importante. El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de competencia de la Corte que hubieran sido cometidos por las fuerzas bajo su mando y control efectivo. Ojo, tiene que haber un mando y control efectivo sobre esas fuerzas o su autoridad y control efectivo. Es decir, si la persona, el jefe militar, no tenía un verdadero control efectivo sobre esas fuerzas, no sería responsable. ¿Ok? A menos, hay una regla, a menos que se haya demostrado que la persona, el jefe militar, no intentó impedir. El jefe militar o quien haga las veces como de jefe militar no intentó impedir o no hizo lo suficiente para tratar de impedir que el crimen se materializara. La imprescriptibilidad en el artículo 29 del estatuto. Los crímenes de competencia de la Corte no prescriben. Siempre será posible sancionar a los responsables. Las órdenes superiores y disposiciones legales.
En el artículo 33, importantísimo también, nos indica que actuar en cumplimiento de órdenes superiores no es eximente de responsabilidad penal, a menos que se haya estado obligado por ley a cumplir dicha orden y que no se supiera que esa orden era ilícita y que la orden evidentemente no fuera manifiestamente ilícita. ¿Qué quiere decir con que no sea manifiestamente ilícita? Que no sea evidentemente ilícita. Si yo no sé si es ilícito o yo no sé si hay una ley que me diga que yo no pueda demoler una casa o que si demolo una casa voy a ir preso. No sé si hay una ley que me indique eso, pero yo sé que evidentemente eso tiene que ser ilícito porque es contrario al derecho a la propiedad. Entonces, es manifiestamente ilícito. Repito, actuar bajo el cumplimiento de órdenes superiores no es eximente de responsabilidad. Ese es el principio general. Yo no puedo decir que yo actué bajo órdenes superiores, a menos que una ley me obligara a cumplir la orden y que no supiera que esa orden era ilícita. Y evidentemente también que yo no fuera una orden manifiestamente ilícita. Si no se dan esos tres requisitos, es decir, que yo haya estado obligado a cumplir la orden, que la orden no fuera ilícita y que la orden no fuera manifiestamente ilícita, si no se dan esos tres requisitos, señores, yo soy igualmente responsable. Deben estar presentes los tres requisitos para que sea un eximente de responsabilidad y no me puedan castigar por haber cumplido las órdenes superiores. Pero aquí hay un detalle. Este mismo artículo también indica que se entiende como manifiestamente ilícita las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad. Es decir, no me puede un funcionario decir que estaba obligado a cumplir una orden y que esa orden era ilícita o que no era manifiestamente ilícita si la orden tiene que ver con el cometer genocidio o crimen de lesa humanidad. Ya de por sí el estatuto dice que esa es una orden manifiestamente ilícita. Lo siguiente y por último tenemos acá el principio de cosa juzgada. Salvo las excepciones establecidas, nadie puede ser procesado por la Corte u otro tribunal por acciones por las cuales ya ha sido condenado o absuelto. Es decir, no me pueden juzgar dos veces por los mismos hechos. Es así entonces que llegamos a la penúltima lámina que nos dice o nos habla sobre la admisibilidad. ¿Cuándo un caso es admisible ante la Corte Penal Internacional? O cuando es realmente, no cuando es admisible, hablemos cuando puede ser declarado inadmisible un caso, cuando no te va a la Corte a admitir un caso como tal, ya sea el fiscal o la misma Corte. La primera causal por la cual la Corte no admitiría un caso sería que el asunto se encuentre bajo investigación por un Estado que tenga jurisdicción para ello, salvo que el Estado en cuestión no quiera o no pueda realizar la investigación o enjuiciamiento, en cuyo caso la Corte lo admitiría. Repito, si un Estado que tiene jurisdicción, mejor dicho, está llevando a cabo la investigación, la Corte no admitiría el caso, a menos que ese Estado no quiera o no pueda enjuiciar o investigar el asunto. El siguiente caso en el cual la Corte no aceptaría un caso es que el asunto haya sido objeto de investigación por parte de un Estado con jurisdicción y haya decidido ese Estado, mejor dicho, no incoar la acción penal, salvo que sea porque no está dispuesto a hacerlo o no puede hacerlo. Es decir, en otras palabras, si un Estado ya llevó a cabo la investigación y decidió no incoar la acción, puede ser, por ejemplo, porque no hay suficientes elementos de convicción, la Corte no admitiría el caso, salvo que el caso no haya sido presentado, no se haya ejercido la acción penal por parte del Estado, porque ese Estado no pueda hacerlo o no quiera hacerlo, en cuyo caso la Corte sí admitiría el caso. El siguiente planteamiento en el cual la Corte no admitiría el caso, en principio, sería porque las personas que ya haya sido juzgada, salvo la excepción de cosa juzgada que veremos en la última lámina. Y por último, sería el caso en que no hay suficiente gravedad para activar la acción de la Corte. Señores, recuerden que es un órgano internacional y que para mover ese órgano internacional se requieren millones de dólares. Entonces, realmente es muy costoso mover ese órgano internacional y si el caso no es de grandísima relevancia o no marca una relevancia
tan importante o tan grave, mejor dicho, no importante, grave, digamos la palabra grave, para activar ese gran aparataje internacional, la Corte lamentablemente no activará sus procedimientos. Por último, pasemos a las excepciones a esa admisibilidad o cosa juzgada que hablé hace un momento. Ya les acabo de mencionar las posibles causas, las 4 posibles causas por las cuales la Corte no admitiría un asunto, pero esas reglas tienen su excepción, ¿ok? Indica acá que en todo caso la Corte debe examinar que el Estado que haya realizado la investigación o que se encuentre realizando la investigación, ya sea aún no haya presentado la acusación, pretenda hacerlo o haya declarado responsable o absuelto al presunto responsable, haya cumplido con las debidas garantías reconocidas por el derecho internacional. ¿Cuáles son esas debidas garantías reconocidas por el derecho internacional? El debido proceso establecido en los tratados internacionales de derechos humanos. Si se cumplió ese debido proceso, perfecto, estaremos bien y seguimos avanzando. No, pasemos a la siguiente excepción a ver si se da. Pero si no se cumplió el debido proceso, lamentablemente para el Estado la Corte está en su plena potestad de asumir el caso, así ya haya sentenciado el Estado en cuestión. La segunda situación que debe examinar la Corte es que el juicio que se haya llevado a cabo en el Estado no haya sido con la intención de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por los crímenes de competencia de la Corte. Es decir, no que el Estado en cuestión haya llevado la investigación para evitar que la Corte lo hiciera y no haya tenido la verdadera intención de sancionar al responsable. Eso es importantísimo. La Corte va a verificar eso, porque si la Corte evidencia, por ejemplo, que la persona, el procedimiento, mejor dicho, llevado por el Estado fue con intención de sancionar a la persona, digamos, por lesiones personales, pero la persona cometió fue tortura, el crimen de lesa humanidad a través de torturas, y lo sentenciaron sencillamente por lesiones personales, entonces, ¿estaría aplicándose de forma verdadera el Estatuto de Roma? Si a la persona la sancionan sencillamente por lesiones personales y no por el crimen internacional de lesa humanidad, por tortura, ¿estaríamos aplicando verdaderamente justicia o estaríamos sencillamente eludiendo la responsabilidad penal de esa persona? Si la Corte detecta eso, indiscutiblemente que la Corte debería de asumir el caso a pesar de que hayan sentenciado o no a la persona. Y eso es lamentable para algunos estados, como el caso del nuestro, donde no existe, como ya indiqué, el crimen de lesa humanidad y no es suficiente con sancionar a la persona, ni siquiera por homicidios. Hay que sancionarla por el crimen de lesa humanidad a través de homicidios. Tenemos acá el siguiente planteamiento por el cual que debe examinar la Corte es que no haya habido retardo injustificado e incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona ante la justicia. Si el Estado ha dilatado la causa injustificadamente y sin razón alguna y ha pasado mucho tiempo y el Estado no ha hecho nada, no ha hecho su debida actuación, la Corte pudiera decidir de que hay una dilación indebida. Ahora, debemos tomar en cuenta que los procedimientos internacionales llevan mucho tiempo, pero los procedimientos nacionales no necesariamente deben llevar tanto tiempo. Y es allí lo que debemos examinar. La última cuestión que debe examinar la Corte es que el proceso se esté llevando a cabo o se haya llevado a cabo de manera independiente e imparcial y no sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona ante la justicia. Para determinar la capacidad del Estado de investigar o enjuiciar a algún asunto, la Corte deberá examinar si hay o no un colapso sustancial o total de la administración de justicia nacional o si se carece de ella. También puede examinar la Corte si el Estado en cuestión no puede hacer comparecer al acusado, si no dispone de las pruebas o los testimonios necesarios para llevar a cabo el juicio, e inclusive si no está por alguna razón en condiciones de llevar a cabo el juicio.
En estas situaciones, evidentemente, le correspondería a la Corte, si no hay otro Estado que pueda ser competente y que tenga jurisdicción para llevar a cabo el juicio, le correspondería indudablemente a la Corte realizar ese juicio. Mis estimados alumnos, es todo lo que pudiera adelantarles en el resumen sobre cómo funciona la Corte Penal Internacional. Espero que esto haya sido de su agrado y que tengan un feliz día. Saludos.